Bueno, pues yo decirte que soy una niña de la posguerra, porque nací en noviembre del 41. Entonces, con esto ya está todo dicho. Una niña de una época muy escasa, muy, tal vez es fuerte la palabra, pero muy mísera, porque en aquellos tiempos escaseaba, porque mis padres me decían que por escasear escaseó hasta el agua, que hubo unos tiempos que ni llovía. El agua se traía de la fuente y por turno, que tampoco era cuando quisiera, pues se iba a lavar a los lavaderos públicos también cuando te tocaba, se traía la leña del monte, era una vida tan difícil y que tampoco echabas de menos aquello, porque como no conocías otra cosa, dice que lo que no se conoce no se añora. Después fui muy querida porque éramos 3 generaciones viviendo juntos, mis abuelos maternos, mis padres, mi hermano y yo. Y a los 6 años, en aquel entonces no había preescolar, ni parvulitos, ni cosas así. A los 6 años fui al colegio con una maestra que era de escuela de niñas, porque había escuela de niñas y escuela de niños separados. Entonces fui con una maestra peninsular que vino de Granada, una doña Gracia Rodríguez Gallardo, una señora muy humana, muy fina, muy de sus principios, muy firme, buenos o malos, depende de quién los interprete, porque no es igual para todo el mundo. Recuerdo que en los veranos ya don Amado, cuando fui un poquito mayor, me pusieron a clase con don Amado, el cura, que era seminarista en aquel tiempo, y se ganaba sus dineritos dando clase a montones de chicos y chicas. Recuerdo de Vladimiro, de un montón de gente. Y entonces recuerdo que me subió en una silla para aprender a sumar y a restar decimales, porque no alcanzaba la pizarra desde el suelo. Cuando terminé esa época de los 6 años de escolaridad, doña Gracia habló con mis padres y les dijo que era una pena, que porque no seguía estudiando, pero imagínate, en los años 50 y pico, 50 y poco, ¿ir a estudiar a dónde? Entonces mi padre, como ella le insistía, más bien por esa insistencia, fue a Santa Cruz de la Palma, a las Dominicas. Allí ellas le dijeron que sí, claro, pero tenía inconveniente que los viernes tenía que salir del internado y o bien quedarme en Santa Cruz de la Palma o bien venir a Barlovento, con lo que era en aquel tiempo que no había tráfico. Bueno, total que desistieron. Entonces mi padre habló con don Teleforo, el maestro, que eran parientes, y le dijo si me podía preparar para ingresar en bachiller, que se llamaba entonces el ingreso. Don Teleforo le dijo que sí, yo hice el ingreso muy bien, y al terminar el ingreso pues me quedé en la misma. ¿Y ahora qué hacemos? Pues dice don Teleforo, pues mándala otro año, a ver qué podemos hacer. Me preparó de primero de bachiller, el latín, que entonces se daba latín desde primero, me acuerdo que me lo daba un cura que se llamaba don Rubén, y yo para Santa Cruz de la Palma fui a examinarme, muy bien arreglada, y terminé el primer curso. Después estaban iniciando una academia privada en Los Sauces, la academia de don Cándido Marante, y ya allí yo estaba mejor, porque me encontré con chicas, con amigas, pero la enseñanza era más o menos, el francés y el latín te lo daba un cura, y la religión, las asignaturas restantes venían profesores de Santa Cruz de la Palma, pero cuando llegaba la hora de examinarte tenías que ir a Santa Cruz de la Palma, no te conocían de nada, no había pruebas trimestrales, no había evaluación continua, no había recuperación, sino que tú en aquel momento que te presentabas delante de un profesor tenías que dar todo. Y los exámenes eran orales, menos matemáticas y algo de lengua, claro, que era escrito. Entonces aquello era, yo lo comparo con hoy, aquello era horrible, matador. Bueno, pues así terminé el bachiller. Terminado el bachiller, que no he contado que cuando iba a Los Sauces, las peripecias que se pasaban, porque claro, yo iba a la guagua de Alberto, que era la guagua de la mañana, de las 7 y pico, llevaba la comida hecha por mamá, que no tenía cocinilla, porque cocinillas en ese tiempo no había, imagínate, y llevaba tortillas, arroz, comida que tú pudieras conservar hasta el mediodía, pues nevera tampoco. Comía en casa de una amistad y después reanudaba las clases por la tarde y regresaba otra vez a Barlovento a las 7 y pico, que en invierno era de noche, para volver a salir de mañana. Bueno, pues esto
estudiamos, se repitió durante todo el bachiller y al terminar el bachiller, pues ¿qué hacíamos? Pues había unas chicas de los Sauces que teníamos mucha amistad, una chica Isabel que guardo muy buena amistad con ella, que después fuimos amigas en Magisterio y en la península y somos comadres. Bueno, entonces empezamos a estudiar Magisterio. El Magisterio, había asignaturas que eran también libres aquí y venían profesores de Tenerife a examinarnos de la escuela del Magisterio, de la escuela normal de Magisterio, pero había otras asignaturas, casi todas las que eran de prácticas o algunas de pedagogía, y nos íbamos a examinar allá, a Tenerife. Barco para acá, barco para allá. Encima yo mareaba, ¿para qué decir? Y terminado Magisterio, pues hicimos allí reválida, hicimos oposiciones, con la suerte de que las oposiciones las aprobamos bien, y al año siguiente a Cádiz. Una chiquilla de 21 años, sin haber salido nunca, bueno, a las islas sí íbamos, a Tenerife porque no teníamos que examinar, pero a Cádiz. Era como hoy ir en cohete a la luna, o peor. Pues fuimos a Cádiz, fue Isabel con su padre, yo con el mío, llegamos a Cádiz desorientadas, todas mareadas, aquello era, bueno, ¿para qué contar? Después, en Cádiz nos ubicaron, yo quedé en la provincia de Cádiz y ella quedó en la provincia de Cádiz, pero cerca de Sevilla. Ella tenía una amistad de los Sauces que estaba en Sevilla, y allí nos fuimos a gozar la Semana Santa. Después yo tenía una compañera en Cádiz que era de Ceuta, nos fuimos a Ceuta, mira, lo pasamos, después de todo lo pasamos bien. Éramos chicas solteras, sin novio, sin compromiso, y lo pasamos estupendamente. Y yo siempre digo, después de contarte todas estas cosas, siempre digo que aquello fue una época que yo hoy la analizo y la considero imposible para mis padres, porque sin ellos tener experiencia de estudios, ni en la época, te estoy hablando de aquella época que nadie, yo no conocía aquí que hubiera estudiado, sino don Luis el médico, don Amado el cura, unas chicas de Cabezadas que también se fueron a estudiar, y yo creo que era de las primeras muchachas que salieron de aquí a estudiar. Después al poco tiempo fue mi hermano, y así fue como fue la primera época de mi vida, con estrecheces, por supuesto, con estrecheces. No es como hoy que tú dices, ay, ¿qué ropa me pongo, qué no me pongo, qué voy a llevar? No, tenías algo bueno, que lo que tenías te ponías, y ya está. Pues en Cádiz, como no conocíamos a nadie, ni mis padres, ni el otro padre que iba, ni nadie, pues nos dirigimos, yo no sé si nos dirigimos al ayuntamiento a la hora de tomar posesión, había que tomar posesión de la escuela, y entonces allí nos indicaron una señora que tenía otras dos chicas, una era de Ceuta y la otra era de Cáceres, y las cuatro nos hicimos amigas, fuimos a visitar los colegios. Yo tuve un colegio en malas condiciones y luego me cambiaron a otro. El colegio segundo donde ejercí era una finca de toros bravos, que cada vez que los toros pasaban a beber, yo cerraba puertas, ventanas y de todo, porque le tenía miedo, no estaba acostumbrada. Y después nuestros padres, pues ya cuando nos dejaron instalados, se marcharon para Canarias. Papá venía malo, porque claro, él conocía la península de aquellos años que fue a la guerra, y como todo a él le había ido mal, pues, pero no, nosotros lo pasamos bien. Bueno, pues después regresé y me fui a Topasiega, donde estuve 3 años dando clases en Topasiega. Entonces era una escuela mixta de niños y niñas, que tenía un montón de alumnos, porque venía toda aquella chicos y chicas de La Palmita, de La Tosca y de Topasiega. Y estuve allí 3 años. De Topasiega me vine para el Casco y estuve 20 años en el Casco. Y del Casco de Barlovento, del que guardo un buenísimo recuerdo, porque fui donde me casé y donde tuve a mis 4 chicos, pues después me fui a Tenerife, que nos fuimos a Tenerife porque ya teníamos los muchachos y digo, si queremos que estudien nos vamos a Tenerife, porque de aquí mantener 4 niños en Tenerife pues ya era mucho. Y la verdad que estupendamente. Fui a Tenerife, al colegio Camino Largo, que era un colegio especial de sordos, y muy bien. Yo he tenido una vida larga de 40 y casi 43 años de enseñanza,
pero en ningún sitio tuve problemas. En aquella época el maestro, el cura y el médico eran personas queridas en los pueblos. No tuve líos que han venido después de complicaciones, de niños, de padres, de maestros, de todo. No vamos a echar la culpa a nadie en especial. Pero nunca tuve, y yo creo que si volviera a empezar sería la profesión que escogería, porque me sentí muy identificada, muy bien con ella y disfruté mucho. Tanto es así que cuando la dejé, pues me sentí rara, porque fue toda una vida dedicada a la enseñanza y bien. Bueno, pues en mi vida de maestra profesional no es como hoy. Hoy, yo te lo digo porque tengo un hijo y una nuera maestros y ellos tienen su especialidad, se ciñen ahí, no. En mis tiempos estudiamos un plan donde éramos especialistas en todo, igual daban matemática, que religión, que educación física, que bordado, que lenguaje, ahí va todo junto. Te digo que di hasta en francés una vez, que estaba un cura que vivía en la plaza Aurelio Feliciano y decía: Adela, ¿cómo pronuncia ese francés? Digo, mira, bastante bien que lo hago para la preparación que tengo, o sea, que se sea de todo. Bueno, yo comentaba en estos días con una chica compañera, digo, llegué a sacar dientes a niñas, a agujerarle las orejas, a quitarle piojos, de todo, porque en aquella época se hacía de todo, hacías de madre, de maestra y de todo. Y bien, me casé, me fui a vivir a Topasiegas cuando me casé. Y lo pasaba muy bien con aquellos vecinos de Topasiegas que eran una gente que nos conocíamos de toda la vida, claro, pero lo pasé muy bien con Feliciana, con sus hermanas, con su hija, muy bien. Después me vine al casco y ya estaba en casa, ya teníamos esta casa. Y entonces entre mamá, mi marido no me ayudó mucho a los hijos porque él se iba a trabajar en sus cosas, pero también tengo que nombrar, que luego la nombraré más adelante especialmente, Carmen Hernández Paz, que fue para mí una persona entrañable, amiga, madre, compañera, de todo. Yo dejaba a los niños con ella y lo mismo, me los bañaba, que me les ponía una inyección, que me los llevaba al médico, que me les curaba la vida cuando nacieron. O sea que Carmen para mí es, porque yo la tengo presente todavía como si existiera. Y después, cuando estuve aquí en el colegio, Teleforo, que fue mi primer compañero maestro en la escuela que está hoy aquí arriba al lado del parque, allí estuve muchos años, hasta que después me fui al colegio, pero Teleforo y yo, a pesar de que Teleforo, por algunos, o sea, que no le cayó bien a todo el mundo, alguien que me oiga hablar dirá, pues Teleforo, no, para mí fue una bellísima persona de quien aprendí mucho. Fue mi profesor anterior, ya te lo dije también, me preparó de ingreso y primero de bachiller, pero aprendí muchísimo de él porque era una persona muy entendida, muy sabia, y de los maestros que nos teníamos que buscar todo, porque no es como hoy, que tienes todos los medios y todas las diapositivas y todos los cassettes y todo el internet, y nos propusieron que uno de los dos teníamos que ser director del colegio. Y él le dice, tú Adela, que eres más joven, digo, no, yo le decía a usted, no, usted don Teleforo, que tiene la experiencia, pues vamos a hacer una cosa, yo te hago los papeles y tú eres la directora. Y así estuvimos como 7 u 8 años, en la que después se hizo el colegio de abajo, el colegio nuevo, que eso sí que fue una guerra por los problemas que hubo, que sea abajo, que sea arriba, total que el colegio se hizo con mucha alegría, se terminó el colegio, y lo pasamos muy bien, hasta que yo después me fui a Tenerife y Teleforo se jubiló porque ya tenía sus años. Pero la verdad que guardo buenísimos recuerdos de Teleforo, y ya te digo, de combinar la vida de madre de 4 niños con ser maestra. Había que ir a reuniones, había que buscarse el tiempo de donde fuera. Y con las ayudas de Carmen y de mamá, pues todo salió, gracias a Dios. En aquel tiempo que la maestra tenía que hacer de todo, porque ensayábamos, dirigíamos, yo qué sé, no es como hoy que ya se comparten las cosas porque hay chicas especialistas y maestros especialistas también, pero en aquella época, pues mujeres importantes, ya sabemos que en la vida ha habido tantas y tantas y tantas que han destacado por literatura, por historia, por verso, por lo que fuera. Teresa de Calcuta, que tanto bien hizo a la humanidad y a los necesitados.
pero sin ir tan lejos, yo creo que sería de ingrata si yo no nombrara a mamá, que la tuve siempre al lado mío, ayudándome, y que yo la considero una mujer que para aquel tiempo, igual ella que papá, pero claro, estamos hablando de mujeres, para aquel tiempo fue una avanzada a su época, porque lo habitual en aquella época era que cuando una chica salía ya del colegio, una zagalota que salíamos entonces, pues las chicas aprendían a coser, que era lo que se llamaba ir al corte y confección, o al corte, aprendían a bordar, ayudaban en las tareas del campo, buscaban un novio, o se buscaban y se casaban y tenían hijos y ya está. Y mamá y papá, pues, yo qué sé, un poco llevadas por doña Gracia, que era mi maestra que te nombré anteriormente, y que ellos también tenían eso en mente, pues nos mandaron a mi hermano y a mí a estudiar lo que se podía en aquella época, y la considero una mujer muy trabajadora, muy valiente, muy abnegada con sus padres, mi madre fue única, pero mi padre eran 11 y ella se llevaba muy bien con su cuñada, a las que adoraba, y las cuñadas adoraron a ella, sobre todo las más longevas, que fueron mi tía Angelita, no sé si la conociste alguna vez, la madre de Gilina, mi prima, y a mi tía Teresa, la suegra de Vladimir, o la madre de Angelita, que fueron las dos últimas que han muerto, y la verdad que mamá se llevó muy bien con ella. Mamá, recuerdo que le cosían los trajes de las bodas de la sobrina, era muy amañada. Mamá fue una persona a la que yo le debo, porque es como si la tuviera presente, mucha gratitud, mucho aprecio, mucho cariño, mucho de todo, porque fue mucho para mí, para mucha gente. Está mal que yo lo diga, pero en aquella época, cuando todo era escaso, ella vestía a los ángeles, vestía a los reyes, vestía a los moros, o sea que era una persona que le gustaba ayudar, cooperar desinteresadamente. Y nada, y últimamente me dio mucha pena porque perdió la memoria y fue horrible. Apenas nos conocía a mi hermano y a mí. Pero claro, también comprendo que uno tiene, como las plantas, tiene un ciclo vital, se enferma, se muere, y los que seguimos después, pues acordarnos de ella, seguirla recordando y aprovechar mucho que nos pudo enseñar, y ya está. Y no quiero terminar hablando de mujeres sin hablar de Carmen Fernández Paz, Carmen, la madre de Carmita, de la que aprendí muchísimo, de la que desinteresadamente trabajó, de la que admiré, porque fue una mujer muy altruista, una mujer que cuando empezó ella a ocuparse de las demás personas, a poner inyecciones, llevaba el turno de los antibióticos, cogía la linterna en la mano y un reloj y se marchaba. A veces la venían a buscar si era muy lejos, pero ella iba a La Tosca, a Topasiega, a Las Cabezadas, recogía niños, les curaba la vida con el dichoso sulfatiazol, que yo sí todavía me acuerdo. Yo tuve a Andrés, mi hijo, que se hizo una brecha en la cabeza, y ella dice, no, a ver si la curamos, y lo peló, le arregló la herida, se la curó. O sea que todo lo que diga de Carmen es poco. Así que mi agradecimiento, mi recuerdo, mi gratitud para Carmen también tiene que ir presente, porque no puede ser menos. Las mujeres del mañana, yo considero que, igual que las de ahora mismo, son mujeres que deben tener primero una preparación académica, llámese carrera, llámese formación profesional, llámese oficio, que lo considero tanto una cosa como la otra muy digna, y cada uno se sacude en lo que pueda, pero yo creo que las mujeres sí deben tener su preparación, porque es necesario, porque de ahí viene su independencia, de ahí viene su saber buscarse la vida a caso de que el marido o la pareja o ellos se distancien por parte del que sea, y eso es muy importante que lo tenga. Después, otra cosa de la mujer es que la mujer sea considerada por su inteligencia, por su capacidad, por su saber estar, tanto como el hombre, o más o menos, porque no vamos a ser como los hombres que en un tiempo a nosotros nos pusieron por debajo y ahora vamos a poner nosotros a los hombres. No, yo creo que igual, si más no, igual. Yo pienso muchas veces, ¿cuántas mujeres habrán pasado por este mundo, por esta isla, por Barlovento, con una capacidad grande, con una inteligencia grande, y no se conocieron porque tampoco hubo forma de conocerla?